Ahí estamos. Hola, Javier, de vuelta. ¿Estamos? Estamos ahí, se te escucha un poquito lejos. No sé si por ahí podrá subir un poquito el A ver, volumen. vamos a hacer una cosa. Voy a desconectar el cargador y voy a colocar Dale, el auricular. ¿Mm? dale, 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 Espero genial. que me aguante la batería. Dale. Si no, espérame un segundito. ¿Ya estamos transmitiendo? ¿No? Sí, 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 ahí estamos. A ver si por ahí. Ahí está, perfecto. ¿Ahí está bien? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho bárbaro. A ver, Bueno, ahora ahí, sí. ahí estamos, ahí va queriendo la mano. ¿Cómo estás, Ahora va Javier? queriendo. Y celebrando, ¿no? También este tema de estas aplicaciones tan fantásticas, que es una de las cosas que nos da el costado positivo de la cuarentena, Exacto, hay ¿no? que buscarlo, ¿no? Digamos, no hay que Sí, mirar todo, el medio vaso vacío. claro, todo tiene su costado positivo y su costado negativo. Bueno, eh, muchas de las cosas que nos va a dejar, yo creo que para siempre, que después se van a ir superando, va a ser esta nueva forma de relacionamiento con la gente, ¿no? Sí, Este, me parece que esto va a quedar, y me parece como que, bueno, el Zoom debe haber explotado, esta aplicación explotó en todo el mundo, me parece como sí, que sí, terrible, es el boom terrible. en estos momentos. Así que, bueno, celebro y aprovecho para agradecerles que han tenido la amabilidad de haber pensado en mí. ¿Mm? No, por favor, la verdad es que la agradecida soy yo a través de nuestra asociación de árbitros de hockey, tener la posibilidad de charlar con vos, de escucharte. La realidad es que para aquellos que somos árbitros, por lo menos en lo personal, es una referencia, aunque no sea el mismo deporte, es la misma pasión del arbitraje, ¿no? Es esto lo que nos une. Eh, Absolutamente. Sí, sí. Así que Ya. nada, Ahora te veo millones de mejor. gracias. Millones, Este, millones de gracias. nada, al contrario. Bien. Eh, yo creo que atraviesa todas las disciplinas deportivas esto de aplicar unas reglas. Vos fíjate que hay tantas cosas. En el fútbol muchas veces hay un director técnico de nacionalidad colombiano que se llama Francisco Maturana, Francisco Sí, Pacho Maturana, Maturana. que inmortalizó esto de que se juega como se vive, ¿no? Yo siempre le agregué, bueno, se dirige también como se vive. Eh, y yo creo que de algún lugar esto de aplicar las reglas de juego, bueno, nos identifica a todos los árbitros independientemente de la disciplina que nos toque, la disciplina que nos guste, que amamos, ¿no? Este, y creo que es en el juego la arena simbólica en donde todos nos expresamos, ¿no? Porque vos fíjate que la mejor manera de saber cómo es una persona, bueno, fíjate cómo juega. Este, entonces, yo creo que es el espacio en donde se forma, es el espacio donde se educa, es el espacio desde donde obviamente le vamos a dar a las personas, principalmente cuando son chicos, bueno, los movimientos básicos de la vida. Los primeros se lo da la familia y después, bueno, en el segundo proceso de socialización se lo dan las instituciones, una de las cuales es el deporte, ¿no? El deporte. Totalmente. Nada, para aquellos que te vimos por la televisión y vimos tus actuaciones y tu forma de dirigir, nada, a mí me quedan por ahí algunas preguntas que me gustaría hacerte de cómo fueron tus inicios, cómo fue que te enganchaste con el fútbol, la parte de arbitraje, ¿no? Digamos, eh, como para saber. Mira, hace muchos años, que prácticamente es historia antigua, este,
yo me había casado, era padre a temprana edad, y estaba trabajando, recuerdo, en un taller de chapa y pintura, y la idea mía era ser periodista deportivo, más que deportivo de fútbol, ¿no? Porque vivíamos respirando fútbol en el barrio y esa era la idea principal. Y buscando en aquella época, lo único que existía que formaba periodistas deportivos era el Círculo de Periodistas Deportivos, que está ahí en la calle Rodríguez Peña y Tucumán, el viejo Círculo de Periodistas Deportivos. Y, y bueno, yo estaba tratando de buscar, porque siempre en esa época surgían las noticias en los diarios de que estaban abiertas las inscripciones en las academias. Y di de casualidad con que estaba abierta la inscripción para la Escuela de Árbitros en la Asociación del Fútbol Argentino. Y lo primero que se me ocurrió, bueno, si voy a ser periodista deportivo y mi especialidad va a ser el fútbol, bueno, de algún lugar las reglas de juego siempre las identifiqué como que iban a ser el idioma universal, que de hecho lo es, ¿no? El idioma universal en el que nosotros todos, los que estamos en el espectro futbolístico, nos íbamos a expresar. Quien no entienda o no sepa ese idioma universal, obviamente está fusilado porque no, es imposible comunicarse. Así que eso lo Totalmente. necesitaba, y digo, bueno, pero qué mejor que estudiar esas 17 reglas. Yo ya sabía que eran 17 en la Asociación del Fútbol Argentino, pero ni soñar con que iba a ser árbitro, ni soñar. Sí, sí. Y así, medio de casualidad, fui y dije, bueno, voy a hacer el curso. Obviamente que cuando me recibían, me preguntaban, me preguntaban y yo decía, sí, yo quiero ser árbitro. ¿Qué le vas a decir? No, no quiero ser Sí, árbitro. Entonces, y yo me recibí en la AFA después de 2 años, porque nunca imaginé que iba a tardar tanto. Yo decía, 17 reglas en que 15 días yo así. me las sé de memoria. 2 años, yo decía, no, no puede ser. Pero bueno, como no tenía mayores cosas que hacer, después conseguí un trabajo justo ahí, 9 de julio, Carlos Pellegrini. Entonces yo los martes y jueves me cruzaba la 9 de julio, cruzaba la Plaza de la Valle y me iba para la AFA, así que me quedaba al paso. Y eso colaboró también para que soportara los 2 años. Los 2 años de Que estudio. me veo todavía cruzando ahí el 9 de julio con frío, viste, yendo a la clase, con un sueño después de haber trabajado todo el día, pues entrábamos a las 7 y yo decía, hasta las 9 con este frío, y yo decía, bueno, es el último día que vengo. Y siempre decía lo mismo. Y Siempre así se había un fue, último día. se fue pasando, debuté como árbitro en el segundo año, eh, que también un conjunto de sensaciones extrañas verte. Recuerdo, la primera vez fue en Geva, ahí en la sede de Jorge Newbery, y dirigíamos a chicos de 14, 15 años. Y yo salí de los vestuarios, no sé, del vestuario donde me dieron para cambiar, con otros compañeros, y yo verme vestido de árbitro realmente me causó una sensación tan extraña, Es fronteriza raro. con la vergüenza, porque yo venía en el barrio y decía, si los pibes del barrio me vieran. Sí, todavía con la dicotomía, ¿no? Digo que soy árbitro, o mejor por las dudas no digo nada. No, en el barrio yo decía que estaba estudiando para árbitro, pero bueno, viste, siempre te da cosas más en el fútbol, porque yo también, obviamente, yo veía la figura del árbitro y siempre es el tirano de la película, digamos, es el que te rompe todos los esquemas, el que te desinfla los globos y el que te lesiona el afecto, ¿viste? Vos decís, la inversión afectiva que vos depositas en un club, en una divisa, obviamente que siempre aparece esa persona para decirte no, para el otro lado, y usted se expulsa y te rompe todo. Entonces, claro, eso siempre somos los depositarios de las críticas y por sobre todas las cosas, siempre desde afuera, obviamente, es mucho más fácil, ¿no? Sí. El que está afuera siempre tendría que estar, el que está sentado en el banco tendría que ser el titular, ¿no? Bueno, Siempre en, dirige mejor. en el arbitraje es así también, ¿no? Digo, desde afuera se ve mucho más fácil, siempre todo es mucho más simple. Y yo me recuerdo, obviamente, en aquellas épocas
criticando también a los árbitros, porque todos nos equivocamos y uno veía plasmar esas equivocaciones, y uno iba ya diciendo, no, esto no puede ser así. Que esto te lo cuento, ¿por qué? Porque después, a lo largo de 2 años, cuando uno va, a ver, a poco que va descubriendo ese reglamento, interpreto que en muchas disciplinas deportivas debe pasar lo mismo, quizás a muchos de ustedes les debe haber pasado lo mismo. Cuando vos empezás a leer, vos decís, ¿pero qué estoy leyendo? Esto no se aplica nunca. ¿Pero qué me estás? Entonces, enfrente tuyo hay un instructor que te dice esto así, 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 vos por adentro decís, pero siento, ¿cuándo lo vi yo esto? Entonces te empezás a cuestionar cosas y vos le haces preguntas. Y pero escúcheme, y por supuesto, más en el fútbol, cuando después de un fin de semana todo el mundo vio una jugada que recorrió todo el país primero, después todo el mundo. Entonces llega el instructor y vos estás esperando ansioso para hacerle la pregunta. ¿Y qué pasó? Totalmente. Entonces, muchas veces, siempre lo cuento, muchas veces me encontraba, es que son las primeras contradicciones, ¿no? Es decir, el primer choque, cuando vos te caes de bruces y te lastimás todo, vos decís, pucha, pero cómo duele esta realidad, ¿no? Es decir, lo que yo leo es distinto de lo que ocurre. Vos decís, ¿por qué? Y ese fue, si se quiere, uno de mis peores pecados. Preguntar por qué. Sí, ¿por qué? ¿Viste? Como Mafalda, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, e intentar siempre una explicación, al menos que sea coherente. Entonces muchas fueron las veces que escuché en boca de 2 instructores, que doy los nombres porque ya a esta altura, te imaginas, de mi vida, me voy a evitar de dar nombres. Humberto de la Casa y Roberto Goicoechea, que son 2 monstruos del arbitraje futbolístico, por separado, porque venían, yo creo que jamás lo deben haber conversado entre ellos, o al menos diciendo que a propósito se lo iban a decir a los aspirantes, ¿no? Nos decían, principalmente Roberto Goicoechea, al que yo vea que quiera parecerse a los árbitros internacionales, le doy una patada en el trasero y acá no entra nunca más. Es decir, que vos, siendo aspirante, vos ya veías que la óptica del instructor era no convalidante de lo que se hacía en primera división y siendo árbitros internacionales. Es decir, y otra cosa, vos deducías, el modelo del arbitraje no pasa entonces a criterio de estos árbitros reconocidos que fueron internacionales, el criterio arbitral no pasa por el modelo dominante. Claro. ¿Me entendés? Es decir, Sí, sí, el totalmente. arbitraje puro pasa muy lejos de ese lugar, ¿no es cierto? Es decir, a ver, este colectivo no me deja. Perfecto. Este colectivo no me deja. Bien. Entonces después, bueno, sigue el camino de la vida y como en todas las cosas en la vida, porque la vida es una elección permanente, el camino se bifurca. Luego vos tenés que elegir. Todos interiormente tenemos que elegir. En algunas actividades más que otras, ¿no es cierto? El camino de la conveniencia y de la comodidad o el camino del deber ser. Entonces vos ves en aquellos discursos, ¿te acordás? Algunos de ellos obviamente estaban fallecidos ya, naturalmente, por una cuestión del paso del tiempo, que lo que te está pasando, vos ya te sorprendés árbitro de primera división, y vos decís, ¿te acordás de la palabra de tus instructores? Y vos decís, lo que me está pasando es lo que ellos criticaban. Está en mí hacerle caso a ellos o hacerle caso al establishment que te pide de que vos recorras el camino de la conveniencia y de la comodidad. Entonces es una decisión muy personal. Pero es tan personal
como riesgosa, como dolorosa, pero hoy todos sabemos, ustedes mismos lo saben, es decir, el camino del arbitraje no es un jardín de rosas. Ya lo creo. Ineludiblemente vos vas a ser víctima de la injusticia, de la intolerancia y de la incomprensión, de las tres I, ¿no? Siempre. Muy bueno. Entonces creo que, digamos, para empezar, te diría, y respondiendo a tu pregunta, yo no quise ser árbitro. Viste cómo Ortega que hacer el hombre Sí, y sus circunstancias. Las circunstancias me llevaron a ser árbitro, a descubrir en el arbitraje algo fascinante, descubrir un espacio en el cual uno también, ¿por qué no reconocerlo? Podría llegar a hacer una especie de catarsis, ¿no? De no dejarse doblegar por las presiones y tratar en todo sentido de ser justo y de recorrer el camino de la coherencia y de, obviamente, al no verse doblegado por las presiones, por sobre todas las cosas buscar la igualdad ante la ley. Y después, con el correr de los años, fui descubriendo muchísimas cosas que, sin lugar a dudas, si querés hacerme preguntas, seguramente que habrán de venir. Todas sí, esas seguro. cosas. Sí. Seguramente. Nada, Perdón, voy a poner, voy a sacar el micrófono porque me voy a quedar. perfecto. No hay ningún problema. Eh, Sí, sí, te escucho, ¿eh? Bárbaro. Te decía que la intención por ahí de preguntarte esta situación, de cómo iniciaste, tiene que ver también por ahí un poco con lo que queremos hablar, ¿no? Esto de qué significa ser árbitro, el rol del árbitro. En, vos empezaste nombrando en la formación de niños, de chicos. eh, Fue algo que en lo particular me sorprendió gratamente de tu parte, de cuál es el rol del árbitro en la formación de los chicos, ¿no? En este camino que seguramente algunos, la mayoría quedan, pero, pero que los formás desde algún lugar. Digo, ¿cómo te Absolutamente. encontraste con eso? Mirá, eh, a veces no nos damos cuenta, por eso uno ingresa a este mundo fascinante, primero del deporte en general y después del arbitraje en particular. A veces sin tomar la dimensión real de lo que significa eso que nosotros comenzamos a tomar como un juego. Pero que en realidad, obviamente, todos sabemos, al estar reglado y al haber competencia, se transforma en un deporte. Pero no nos damos cuenta muchas veces los efectos, las consecuencias de nuestras actitudes. Y después vamos tomando conciencia de que con el deporte vos vas no solo modificando conductas, cuando estás manejándote en una franja etaria, que son como una esponja, eh, que se va abasteciendo de forma silente de todos los gestos, de todas las conductas de los grandes, los chicos copian. Y desde esa, vos fíjate, desde esa disciplina, desde ese juego, vos tenés la disciplina, ¿no? Le enseñás disciplina, sacrificio, trabajo, esfuerzo, perseverancia, eh, solidaridad, espíritu de cuerpo, respeto, compañerismo. Es decir, vos indudablemente vas a inducir a los chicos, siendo técnico, ¿no? Pero después vamos a ver la parte del árbitro. Lo vas a inducir en un espacio en donde, más en un deporte de equipo, ¿no? Como es el hockey, como es el rugby, como es el fútbol, el básquet, todas y cada una de estas palabras van a aparecer en algún momento. Es decir, que son valores. Al chico le vas a ir inculcando a través del gesto, de la conducta, de la praxis, no de la declamación. Porque, viste, un chico de 5 años no me vas a decir, no, mirá, la solidaridad se trata
¿no? ¿Me entendés? Son cosas a veces muy abstractas para esa edad comenzar a desarrollarlas, pero sí a través del gesto, ¿no? Y a través del ejemplo. Los chicos copian, los chicos escuchan, y los chicos lo que es peor, pues mejor, depende de cómo lo mires, te observan y ven si hay una contradicción entre lo que escuchó, que le dijeron, y lo que está viendo en el cuerpo y en la conducta de quien se lo dijo, a ver si se corresponde. Entonces, entonces observan esas contradicciones que son nefastas, ¿no es cierto? Es decir, desde ese lugar vos tenés la plena seguridad de que los chicos obviamente se están formando. Es decir, que el deporte es un espacio donde se educa. Los árbitros muchas veces no se dan cuenta de eso. Javier, ¿te puedo pedir si podés hablar un poquito más fuerte porque me dicen ¿Ahí que me no se escuchás? escucha? Ahí estamos, Ahí perfecto. está, me Sí, acerco un sí, poco sí. más hasta que cargue un poco. Dale. Entonces, muchas veces, creo que los árbitros no se dan cuenta de eso. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces me toca ver divisiones inferiores y yo veo árbitros que no tratan, o técnicos, ¿no? Que no tratan demasiado bien a los chicos. O le pegan un grito, o los tratan de una manera que no es la correcta. Entonces, yo siempre digo, vos fíjate que es paradójico, a los chicos que hay que darle lo mejor, cuanto más chicos son, más son víctimas de los que recién se inician. Les está dando lo peor. Es Sí, decir, todos aquellos que nos iniciamos te dan el silbato y te dicen, anda a dirigir. ¿Y con quién vas a hacer las pruebas? Con los más chiquitos. Es un desastre. En el fútbol, te imaginás. Y en determinadas franjas etarias donde ya se comienza a cuestionar la autoridad, todo lo que representa la autoridad, ¿no? Esas complejidades edípicas, ¿no? Este, creo que si los árbitros no están lo suficientemente avisados de lo que está pasando a su alrededor, se conducen por caminos equivocados. Entonces, creo que también en el proceso de formación de los árbitros se le debieran de dar mayores, al menos en el fútbol, mayores herramientas de las que se les está suministrando, principalmente para dirigir a los chicos, ¿no? A los niños y a los jóvenes. Mayores herramientas, yo no tengo duda, porque lo sigo viendo en el fútbol, ¿no? Cuando uno va a observar las divisiones inferiores. Entonces creo que desde ese lugar vos tenés un espacio en donde hay un proceso de aceptación de las pautas sociales, del comportamiento social, ¿no? Un espacio sí. y obviamente que se tienen que adaptar a ellas. Después tenés en ese espacio que se desarrollan habilidades y potencialidades que después van a ser instrumentadas, puestas en manifiesto en esa vida social. Y aparte se les está inculcando una cultura que después se va a ir transfiriendo de una generación a otra generación. Entonces vos te estás hablando que estás en presencia de un proceso de socialización. En ese proceso de socialización, el fútbol, como los otros deportes, es un agente socializador. Entonces siempre cuando comencé mi carrera como árbitro, siempre me preocupé por tratar de incorporar conocimientos, de aprender conocimientos de otros lugares, ¿no? Alguna vez leí una frase, bueno, todos sabemos, Sócrates no escribió nada, pero le escribieron muchos sobre Sócrates. Vaya uno a saber si lo dijo o no, pero bueno. Pero queda En esa lindo. época eso pusieron de que solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Entonces comencé a darme cuenta, empecé a leer, ¿viste? Es decir, cuando vos empezás a leer y vos decís, pucha, pero esto me hace ruido,
me hace ruido porque me pasó como árbitro, me hace ruido porque me está pasando, me hace ruido porque lo puedo aplicar o porque lo puedo entender más lo que me pasa como árbitro. Entonces yo alguna vez leía a una, que lamentablemente falleció en el 2010, una licenciada en Filosofía y Letras que se llamó Graciela Sheines, que fue profesora de la UBA, de la Facultad de Psicología, muchos años, que fue una de las muy pocas personas que se encargó prácticamente toda su vida de estudiar el juego. Y tiene varias publicaciones. Yo leí personalmente uno solo que se llamaba Los juegos de la vida cotidiana. Entonces siempre me quedó grabado, varias frases, ¿no? Pero siempre me quedó grabado los peores momentos de mi vida como árbitro. Siempre me quedó grabado. No hay juego sin reglas. No hay juego sin reglas. Es decir, si yo juego al truco, ¿ya? Reparto las cartas, y si te doy 4 cartas a vos, y yo me doy 3, bueno, vos no podés jugar con 4 cartas. Sí, pero es una injusticia. Viendo el sentido común, y mirá, Mariana, qué sé yo, está pasando un mal momento, dejá las 4 cartas, ¿me entendés? Es decir, Sí, totalmente. Entonces ella decía, y hablaba del mundo lúdico, y hablaba de que se crea en libertad bajo los contornos de ese mundo lúdico que son las reglas de juego. Cuando se rompen esas reglas de juego, el jugador que está en ese mundo lúdico, al romperse las fronteras, toma contacto con la vida real. Entonces deja de crear en libertad, está más atento a la vida real que al mundo lúdico. En ese mundo lúdico, donde no hay jerarquías, donde no hay posicionamiento social, donde no existe absolutamente nada más que las reglas del juego, y todos son iguales frente a la ley. Y ella hacía mención, pues fíjate, a una escena de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia tiene que competir en un reino donde reinaba la reina era una déspota total, y las reglas las iba haciendo a medida que se desarrollaban los acontecimientos, y en esa tiranía y en esa actitud despótica le cortaba la cabeza al que se le ocurría. Entonces, la inseguridad que se generaba precisamente por aquellas personas que van normando, que van reglando conforme a su conveniencia y a su comodidad. ¿No? Entonces vos Sí, sí, sí. fíjate cómo de repente aparece esa categoría que habíamos nombrado inicialmente de la conveniencia y la comodidad, y ese árbitro, esa persona humana que debería ser garante del cumplimiento normativo, se termina transformando en un agente que atenta contra esa seguridad jurídica del mundo lúdico, afectando intereses, rompiendo, alterando absolutamente la secuencia prohibición-derecho que debe existir en el plexo normativo que rige la conducta de cualquier comunidad organizada. Tenemos que compartir un espacio y un tiempo. Entonces, como siempre se dice, mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Ahora, si no tenemos bien en claro cuáles son esos límites, obviamente que lamentablemente muchas veces tus derechos se van a ver afectados o los míos se van a ver afectados. Y algo que siempre me dejó bien choqueado fue la aparición de algo que muchas veces no se habla, principalmente en el fútbol, ¿no? Pareciera que todas estas cosas de la seguridad jurídica, de todas estas cosas, te imaginas que en el fútbol vos pones ese sport, ni ahí, nunca jamás se van a poner a pensar que
que detrás de una obligación hay un derecho. Un derecho que cuando el árbitro no cumple como corresponde con la letra y con el espíritu de las reglas, obviamente que se ve violado. Tus derechos se ven violados. Entonces, cuando nosotros decimos se juega como se vive el fútbol, o el juego en general, es como la arena simbólica, y sí, es el reflejo, y no es el reflejo, somos nosotros mismos. Es decir, ahí adentro está la Constitución Nacional, está la igualdad ante la ley, está el respeto por el otro, está la existencia de alguien que piensa y siente distinto y con el que hay que interactuar y que tenemos intereses opuestos. Pero por sobre todas las cosas hay que respetar. Entonces, obviamente que ese árbitro, de verse, reitero, garante del cumplimiento normativo, termina siendo un acomodador de situaciones polémicas, un equilibrista de situaciones de alto nivel de conflictividad. Algunos son prestidigitadores, otros ilusionistas que sacan un conejo de una galera, con mucha habilidad, pero que los actores en el teatro de operaciones, en número muy reducido, saben de que fue mentira, a pesar de que la televisión no diga nada. Y se vive repitiendo, generación tras generación, viejos latiguillos, frases vacías de contenido, que no tienen ningún fundamento, y que aparte son falsas, ¿sí? O son para verdades parciales, como por ejemplo, es mejor árbitro el que termina con los 22 jugadores en el campo. Es mejor árbitro el que no arruina el espectáculo. Es mejor árbitro el que pasa desapercibido. Entonces, claro, eso se repite generación tras generación, a modo de latiguillo, lo escuchamos una y mil veces, y se va internalizando ese discurso de una generación a otra. Y son pocos los que se toman el trabajo de hacer una prueba de verificación de verdad. Porque desde esas premisas falsas van a arribar a conclusiones falsas. Imposible arribar a conclusiones ciertas si vos partís de obviamente, de un diagnóstico que no es veraz, ¿no? Yo te digo, si al minuto de juego, en una final de la Copa del Mundo, tengo que expulsar a un jugador, ¿cómo hago para pasar desapercibido? Me disfrazo de Superman, de Batman. Es decir, sí, totalmente. Imposible pasar desapercibido. Ahora, garanticé esa seguridad jurídica, pero por supuesto, tomé conciencia de que detrás de esa obligación hay un derecho, claro. Fue penal y expulsión al minuto de juego. Fue penal y expulsión en el minuto 90 del partido. No importa, yo saldré a las 3 de la mañana con el ejército. Y al día siguiente, el periodismo que juega a favor de, vaya uno a saber qué intereses están en derredor de ese partido, dirá, este tipo cobró cualquier cosa. Digo, en un país donde el fútbol, hablo desde lo que representa el fútbol, por la fuerza de sentimientos que genera, tomando como punto de partida que desde el deporte se educa, tomando desde ese punto de partida que al educarse el fútbol es un agente socializador y que interviene en los procesos de socialización. Interviene, te digo más, en el proceso de socialización primaria. Porque el fútbol, la seducción que genera el fútbol se transmite y se hereda a través de los lazos familiares. Nace y ya lo muestran por Instagram con la camiseta de fútbol. Antes de ir al registro civil a anotarlo, ya lo hago sucio.
para que el tío no ejerza ninguna influencia. Es decir, que ya está con un sello en la frente de que esa criatura tiene que ser de ese tipo. Y todo el afecto que se invierte, Padre, Madre, Espíritu Santo, por ese color, va a ser transferido, obviamente, por asociación, al hijo. El hijo observa callado. Y cuando ve, lo llevan al estadio a ver a ese club, y el hijo comienza a enamorarse de ese club. Yo he visto, muchos lo verán, a criaturas que duermen abrazados a la pelota. Pues fíjate, bueno, los valores que emergen con esa carga afectiva son grabados a fuego. Sí. Entonces vos fíjate que si nosotros tenemos un espacio y un tiempo en donde nos expresa como sociedad, y en esa seguridad jurídica, en esa previsibilidad que tiene que haber en el comportamiento de quienes integran esa comunidad organizada, simbólica, existen actores que obtienen objetivos fuera de la ley y con la complicidad de la justicia. Y a cambio de ese actor o de esos actores que actuaron fuera de la ley con la complicidad de la justicia, tienen por parte de la sociedad reconocimiento, fama, poder, éxito, dinero. Es decir, vos fíjate que vemos entonces que ese espacio, que es de formación, es un vehículo transmisor de esos valores y que existe una retroalimentación desde el mismo lugar, al mismo tiempo que los actores están dando algo hacia el juego, también desde fuera del juego emergen mensajes que van a caer y van a influenciar sobre los actores. Hay una retroalimentación. Y entonces vemos que esos modelos adquieren una forma patéticamente asemejable a un modelo de corrupción, obtener un resultado fuera de la ley con la complicidad de la justicia. Los chicos ven cómo se alcanza un objetivo con elementos ilícitos y que el árbitro, para pasar desapercibido, para no arruinar el espectáculo, para terminar con los 22 jugadores y no transformarse en el protagonista, el árbitro miró para otro lado. No le importó respetar los derechos, no le importó la igualdad ante la ley, porque obviamente el camino de la conveniencia siempre se va a inspirar en aquellos lugares donde obviamente habita el poder. Entonces creo que cuando estás hablando de fútbol, en donde convergen dineros más que voluminosos y quienes dirigen los destinos del fútbol provienen de espacios de empresas, o por lo general son personas muy poderosas, que tienen mucha influencia, incluso en la vida económica del país. Entonces, y se manejan no solamente intereses económicos, sino políticos. Políticos. Es decir, fíjate ahora, San Martín de Tucumán con Atlanta deberían, utilizando el mismo criterio para clasificar a la Copa Libertadores, deberían clasificar también ellos, ascender, ¿no? Pero no, no. Por decreto van a subir para la Copa Libertadores, por decreto no va a haber descensos. Ahora, para el ascenso no, vamos a hacer un campeonato nuevo, en donde intervenga Tigre, todos sabemos quién está detrás de Tigre. Sí, sí, sí. Defensores de Belgrano, porque a Chile es uno de los miembros del comité ejecutivo, y obviamente de Defensor de Belgrano. Entonces se hacen el traje a la medida. Y no les importa, obviamente, que la gente, incluso tampoco les importa, o mejor dicho, sí les importa que la gente se dé cuenta. ¿Sabes por qué?
porque es la prepotencia del poderoso. Ah, Necesita que la gente tome conocimiento de que a ellos no les importa. Al revés. ¿Sí? Es que decir, están más arriba de eso todavía. hacen ostentación de pasar por arriba y vulnerar los derechos de los demás. Es decir, San Martín está casi yendo a la justicia, posiblemente vaya a haber un escándalo en el fútbol. Sabemos que los clubes no pueden acudir a la justicia porque pueden llegar a sufrir una desafiliación. Es decir, detrás de San Martín hay una provincia. Pero Así todos es. sabemos que muchos quieren ascender por lo que significa la recuperación territorial de un espacio político. Porque precisamente dominan a través de la emoción a grandes cantidades de personas por el solo hecho de haber demostrado su influencia para que el club ascendiera. Entonces, bueno, a veces, qué sé yo, uno cuando comete el gravísimo pecado de pensar, ¿no? Se acuerda de una frase de Immanuel Kant que sostuvo, sapere aude, ¿no? Atrévete a saber, atrévete a pensar. Es decir, conocimiento es un camino que no tiene retorno. Entonces te tenés que atrever, porque es muy, muy fácil tratar de no enterarse de nada, por eso alguna vez escuché también decir, la sabiduría le fija límites al conocimiento. Claro, es muy fácil, ¿viste? Cruzarse de brazos, mirar para otro lado, ni enterarse de las cosas, ¿no? Y pasarla mejor. Ahora, cuando vos te enterás, vos no podés volver, vos no, ya no sos ingenuo. Es decir, vos ya ahí tenés que tomar el camino del deber ser o el de la conveniencia de la conveniencia. Entonces, cuando vos buscas la coherencia, que es un camino escabroso, es el camino donde te hace tomar decisiones en contra de tu propio interés económico. ¿Por qué? Porque el camino de la coherencia te obliga a decir y hacer con tus actos aquello que pensás, sentís y decís. Te obliga a hacer el camino de la coherencia. Entonces, vos sabés que se te van a caer las torres gemelas arriba de tu cabeza. Pero lo tenés que hacer. Porque la vida te llamó y te dijo, mira, vos que tanto hablaste de los árbitros, que tanto dijiste lo que tenías que hacer los árbitros, que le dijiste a tu compañero de trabajo, ahí en la sobremesa familiar, se lo dijiste a tus amigos en el barrio, bueno, vení y hacelo vos. Salí en la cancha de Boca, salí en la cancha de River, y traté a todos por igual. A ver si te animás. Y si te animás, y si tenés que cobrar 3 penales, a ver si te animás a cobrar 3 penales. A ver cómo salís. Entonces vos decís, sí, señor. ¿Cuándo empiezo? Mañana. Es decir, la que lleva a esas instancias no tenés que decir. Una decisión permanente la vida y bueno, uno toma esa decisión. Con esto no quiero decir de que uno no se equivoque, obvio. Uno va deambulando con la mochila de sus propias miserias humanas, de sus propias limitaciones, de sus propias luchas intestinas, porque obviamente muchas fueron las veces que dije, ¿qué hago? Lo he hecho, no lo he hecho, nadie se enteró. ¿Me entendés? Vos decís, Pero vos lo viste. me hago el tonto. A ver ahí. Es decir, son cosas que siempre a los árbitros nos va a pasar, pero a tu, digamos, introducción de decir, bueno, el arbitraje de alguna manera eh, se trata de una atención, digamos, mucho más atenta Javier, especializada te estamos perdiendo, perdón que te interrumpa, te estamos perdiendo y está saliendo muy entrecortado. específica respecto de las distintas edades que uno tiene que ir Sí, eligiendo, no, debe ser, ese es un tema de las distintas conexión que ni vos ni yo vamos modalidades. sentado, porque la verdad es que es súper interesante. Eh,
me gustaría como que por ahí si pudieras volver en este hilo que hiciste con respecto al tema de la atención del árbitro, ¿no? Que hablabas un poquito de la atención, esto de decidir y demás. Ahora, casi no te escucho a vos. A ver, yo te escucho ahora. ¿Me escuchás? ¿Ahora me escuchás? Muy entrecortado. Sí, sí. Sí, ahora sí, ahí estamos. Ahora mejor. No sé. Sí, perfecto, ahora sí. Uy, volvimos a tener. Sí, 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 evidentemente es un problema de señal. A ver si podemos sostener, aunque sea durante 30 Ahí está segundos, pisando, ¿no? una. Bueno, A ver, yo pensé que vos sabés que esto es Instagram. Sí. ahí vamos. A ver, no, ahí se volvió a cortar. No. No, no sé, ¿me escuchás bien, Javier, vos? A ver, me voy a comunicar. Bueno, voy a ver si se vuelve a conectar Javier, que salió, a ver si puede volver a entrar. Sería más que bueno. Le estamos escribiendo. Vamos a esperar unos minutitos así podemos terminar de escuchar esta charla que la verdad no tiene desperdicio. Eh, Puso valores en el juego dentro de lo que consideramos el arbitraje. Así que bueno, vamos a esperar unos segunditos. Si no lo podemos hacer, eh, esperamos unos segunditos más, un minuto más, y si bueno, no tenemos la posibilidad de que Javier se vuelva a conectar, eh, voy a comprometerlo nuevamente para que termine y bueno, nada, creo que saldremos beneficiados de la situación de poder hacer otro vivo más con Javier. Eh, bueno, aprovecho para saludar a todos los que se están uniendo, a ver si tenemos suerte. Sí, acá está Javier, a ver si podemos volver a conectar con Javier. A ver ahí, Javier. A ver si nos escuchamos mejor.
Sí, te escucho bárbaro. A lo mejor van a escuchar a mi a Luna, que es mi mascota, que está gritando. Es imposible. Súper, es parte de la familia, es así, Sí, sí. ¿Ahí totalmente. se ve bien? Bueno, Sí, 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 perfecto, se escucha bárbaro. Nada, por ahí retomar un poquitito la charla más que nada. sí, no, más o Nada, menos uno, qué sé yo, estaba pensando en voz alta, más que nada, respecto de lo que considera tiene que ser el deporte, el fútbol y el rol del árbitro, ¿no? Es decir, que pensemos aquellos que tienen la grave responsabilidad, principalmente de dirigir fútbol de alta competencia, en donde vos sabés que aparte, al ser difundido masivamente, el fútbol penetra como... Vos fíjate que la FIFA es la mayor multinacional que existe en el planeta. La FIFA tiene más asociaciones miembros que la Organización de las Naciones Unidas, es decir, más qué países, maravilla. es decir, eh, qué sé yo, lugares, colonias por ejemplo, no son reconocidas como países, en la FIFA están registradas, ¿no? como asociaciones, digamos, es algo realmente fantástico. Bueno, eso también, como producto de consumo masivo, penetra en todos los hogares, Sí, atraviesa todas las sociedades de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste. Entonces, obviamente que lo que estamos hablando respecto del efecto que genera y que no nos damos cuenta, ¿no? Disciplinas como el fútbol, el daño, el perjuicio que hace, porque ese modelo de corrupción se replica eh, como el COVID-19, es decir, tiene un alto poder de contagio y no nos damos cuenta. Claro, después vos llegás a la conclusión por qué existen principalmente en determinados continentes, como puede ser Sudamérica, África, África. Asia, lugares que son estructuralmente corruptos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace a una sociedad que estructuralmente termine siendo corrupta? Y yo soy como un convencido de que muchas veces estamos consumiendo cosas que no nos damos cuenta y nos están transmitiendo elementos de corruptela que no nos damos cuenta. Bueno, uno de esos productos que consumimos es el fútbol. Y uno lucha para hacerles entender a aquellos principalmente que forman opinión, eh, los efectos que puede llegar a traer aparejado eh, un aparato arbitral, ¿no? Y yo siempre lo comparo con las instituciones de los estados, ¿no? Digamos, un aparato arbitral que no es independiente, digamos. La justicia dependiente, ¿no? Que todos sabemos los efectos que genera, los daños que generan. Entonces, si uno quiere vivir en una república, obviamente tiene que tener un respeto por las instituciones y todos tenemos que desear que esos poderes tengan esa independencia que están consagradas en la Constitución Nacional. Entonces vemos que esas instituciones no funcionan, hay una falta de respeto por la institucionalidad. Y todo, cuando vos hablas en esos términos, yo te puedo garantizar de que absolutamente todo es trasladable al fútbol. Ahora, ¿qué es lo que hace que todo sea trasladable al fútbol? El mal funcionamiento del aparato arbitral. Porque si desde el aparato arbitral se tuviera otra concepción del rol del árbitro, que no fuera una concepción transmitida casi linealmente por la mentalidad y la lógica de los dirigentes del fútbol. A ver, los dirigentes del fútbol no son los dirigentes de otra disciplina. Es una casta absolutamente eh, tan heterogénea como fantasmagórica, en donde, bueno, digamos, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino
es digamos, el engendro que ha emergido del 38 a 38. Es decir, de Sí, 75 votos, del 38 a son tan 38. fantásticos y tan fantasmagóricos estos dirigentes, que delante de la vista de todo el mundo, de la televisión, en directo estaban contando los votos, y sacaron 76. Es decir, son bárbaros. Yo creo que David Copperfield no puede hacer lo que hizo la AFA. Entonces, la generación o la degeneración que hizo posible esta conducción del fútbol argentino con todas estas desprolijidades de los torneos, que cambian las reglas de los torneos en la mitad, se cambia de caballo en la mitad del río, estas diferentes, estos dislates de tomar decisiones con un criterio totalmente distinto. Bueno, esto que es el fútbol argentino, obviamente que tiene como consecuencia directa un aparato arbitral que no puede ser distinto. No puede ser distinto. No encaja, Es si no, decir, no si encajaría. nosotros tuvimos un Ollarvide, el fútbol argentino no puede no tener a un Lunati, por ejemplo. Es decir, si venimos de una justicia ordinaria, principalmente la justicia federal, tan cuestionada, y en algunos casos tan corrupta, es imposible no tener un arbitraje en el fútbol en donde se dude de la honestidad permanente y sistemáticamente. En donde haya, como el año pasado, un presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA que renuncia agobiado moralmente. El presidente del Tribunal de Disciplina No, de la no, AFA renunció por agobio moral y por decir que el arbitraje estaba amañado. Bueno, esa es la foto del fútbol argentino. Que trasciende fronteras, obvio. sí, 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 sí. En todos lados se sabe lo que está pasando. El Eh, 38-38 es mundial. Mundial, sí. Mundial. Entonces, viste, si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Bueno, eso es lo que está pasando en el fútbol argentino. Entonces, vos decís, ¿nos podemos salvar de que el fútbol y el deporte deba ser aprovechado a través de esos ejemplos para formar a los chicos? Yo te digo que no, el fútbol olvidate. El fútbol olvidate. Imposible. En Imposible. este escenario, no olvidate. Es decir, se va a replicar las condiciones a perpetuidad, porque aparte ese es el problema también, ¿no? Es decir, vos fíjate, todo régimen totalitario que avasalla los derechos más elementales de las personas que componen ese territorio, uno de los principales botines que intenta apoderar es el sistema educativo, la prensa y la educación. La educación. ¿Por qué? Y porque yo a través de la educación voy a replicar las condiciones que van a dar la posibilidad de la perpetuidad de este modelo. Yo tengo que sacar gente con la cabeza para garantizar la perpetuidad de este modelo. Entonces tengo que apropiarme del sistema educativo. Sí, Javier, mira, nos quedan 15 segundos nada más, Sí. 10 ya, pero te comprometo después, si querés, a hacer en algún otro momento. Te agradezco millones, ahora yo te llamo por teléfono, ahora yo